para todos en casa. Bueno, lo del luto capaz que corre, sí, para muchos venezolanos que están viviendo en nuestro país o que están viviendo afuera de su propio país. Obviamente vamos a arrancar con el tema de Venezuela, de estas elecciones que tienen a un presidente que ya se autoproclamó ganador y una oposición que todavía sigue teniendo la esperanza de que en un recuento de votos aparezca ese 70-30 que habían augurado o que insisten en que es el resultado. Qué cosa cansado, primero qué cosa triste para los venezolanos y esto que están viviendo, que más allá de cuál sea el resultado, evidentemente sigue demostrando las dificultades que tienen, no solo quienes gobiernan o aspiran a gobernar, sino sobre todo los que allí habitan y tienen que, bueno, manejarse con lo que desde afuera se ve algo tan falto de transparencia y sobre todo de respeto a derechos humanos, ¿no? Ya le corren a Venezuela bastantes críticas a nivel internacional. Todos miraban la esperanza de que en esta oportunidad, más allá de que se sabía que era una elección que no venía con una transparencia cero, porque bueno, había integrantes de la oposición que estaban proscritos, que no podían participar, la propia Corina Machado, que es la líder de la oposición. Pero bueno, lo que sí hay que señalar es que en lo que tiene que ver con la gente, ustedes vieron todo ese mundo en la calle y no hubo realmente ningún episodio de violencia, ni de un lado ni del otro. En todo caso, lo que había, uno podía registrar de los videos y las entrevistas que se hacían por allí, era... Todos tenían como el objetivo de que no pase nada. O sea, eran muy conscientes, ¿no?, de que una chispita y se prendía la llama. Y bueno, efectivamente no pasó nada. Ahora, de ahí a que haya sido una elección democrática, plena, están bastante divididas las aguas. Vamos a repasar la crónica de Telemundo, el discurso del propio Maduro, y después sí, repasamos lo que dijeron líderes políticos en nuestro país, cómo se manifestaron y expresaron distintos presidentes del mundo, aliados y no del propio Maduro. A ver. Y donde estés, comandante Chávez, aquí están tus hijos, hijas, más unidos que nunca. El presidente izquierdista Nicolás Maduro fue declarado el domingo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral, de línea oficialista, proclamó al mandatario para un tercer mandato consecutivo de 6 años con 51,2% tras el escrutinio del 80% de los votos. Según ese primer boletín, su principal rival, el opositor Edmundo González Urrutia, recibió 44,2% de los votos. Maduro, que había planteado la elección como una decisión entre paz o guerra, celebró rápidamente el anuncio ante cientos de seguidores reunidos frente al Palacio Presidencial de Miraflores. Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy. Paz, estabilidad, respeto a la ley y justicia. Por su parte, la oposición venezolana denunció fraude en la votación y se autoproclamó victoriosa con el 70% de los votos contra 30% para Maduro. El anuncio de la reelección de Maduro fue cuestionado enseguida por Estados Unidos, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Argentina y Uruguay, mientras que Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron al mandatario. En los comicios estuvo presente una pequeña delegación del Centro Carter, indicó no tener capacidad de realizar una evaluación integral del proceso de votación, conteo y tabulación, como tenía previsto hacer la Unión Europea, excluida como observadora a finales de mayo. Un panel de 4 expertos de Naciones Unidas también acompañó la votación, aunque su informe es confidencial y solo será compartido con el secretario general Antonio Guterres. Bueno, quiero comentarles que hoy nos está acompañando como panelista invitado Gustavo Beitler, es locutor, comunicador, 30 años de radio. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Querés arrancar ya que...? Bueno, si hay que arrancar, arrancamos, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Qué viste vos? ¿Viste elecciones transparentes como señala, por ejemplo, el MLN en nuestro país? En realidad estamos un poco lejos como para dar una opinión contundente. Bien. Uno lo que puede es respirar qué es lo que está pasando y en lo personal creo que evidentemente ha habido un fraude,
Pero más allá de si hubo o no hubo un fraude, acá lo más importante es la derrota de Nicolás Maduro a nivel internacional, porque cada vez se aísla más, cada vez pierde más amigos. Me refiero a presidentes que pero lo mientras tenga apoyan. de amigos a China y a Rusia, tan mal no anda, ¿no? Sí, bueno, son lindos amigos. Si hablamos de democracia, no son los amigos que un país democrático le gustaría tener. Pero son los que China, aparentemente Rusia, a y me Maduro gustaría, le gustan, ¿no? me gustaría no olvidarnos de Irán, que es un amigo muy importante Sí. de Nicolás Maduro, ¿no? Que se ha encargado de repartir pasaportes entre los seguidores de la Guardia Revolucionaria en América Latina. Está muy bueno lo que señalas y es absolutamente real. Desde aquí, desde estas latitudes, saber con certeza qué pasa en Venezuela y qué pasó ayer es muy difícil, señores, porque si hay un ejemplo de cómo nos está afectando este fenómeno de la posverdad, lo encarna Venezuela. Nos llegan relatos de un lado, del otro, videos que se hacen virales, que no sabes si son fake o si son reales, que si las lanchas famosas eran de gente que iba a votar o no, si esta señora, que ustedes habrán visto el videíto, ¿no? Chavista, que cerró el circuito de votación y se burlaba de todos y los dejó a todos los votantes del otro lado. O sea, cosas que vos decís son dantescas, pero serán ciertas, ¿no? O sea, las conclusiones a las que llegan los veedores internacionales, ¿cuáles son? Hoy escuchábamos que quedan en reserva por parte de Estados Unidos. De nuestro país, el Frente Amplio tuvo su veedor, Álvarez, Pablo Álvarez. Para Pablo Álvarez, que hoy lo entrevisté en la radio, le costaba decir lisa y llanamente que fueron transparentes, pero en realidad terminó diciendo que sí. Y vio 2 circuitos de votación en 30.000 que tiene Venezuela. Entonces, eso da... ¿Hay prueba de que hay fraude? ¿Dónde está la prueba? ¿Hay prueba de que fueron transparentes? Lo que hay es un gran como descontento general. Y uno mirando las calles y mirando todo lo que pasaba, te daba la sensación de que había una intención de aires de cambio imponentes. Hubo votación histórica, ¿no? En algunos circuitos. Por eso sorprende el resultado, por lo menos el que se maneja hasta el momento. ¿Aventuras más? A ver, acá hay mucha cosa sobre la mesa. A mí me parece, como bien decía nuestro nuevo compañero, desde lejos es difícil apreciar con precisión cómo es el asunto. Sin embargo, hay algunas cosas que encienden luces de alarma. Y hay algunos voceros internacionales que nos encienden luces de alarma, como el caso de Itamaraty, ¿no? La Cancillería brasilera, que no se pronuncia por la galería, digamos, si se pronuncia es porque tiene elementos, y están pidiendo un recuento mesa a mesa de los votos, ¿sí? Porque hay dudas del número primario que el órgano electoral y que el régimen de Maduro dio en el día de ayer. Es decir, un sistema electoral puede ser eficiente y accesible a la hora de recoger los votos, pero luego no ser transparente a la hora de contarlos. Y el acta de la mesa, eso acá en Uruguay existe, ¿no? Los delegados de todos los partidos participan del escrutinio primario, ese que los informativos de televisión muchas veces boca siguen. de urna. Exacto, y cada delegado de partido se va con un acta que tiene que llevarla y que tiene voto a voto el recuento primario que se hizo. Y luego ese es el recuento al que hace referencia la líder de la oposición, Corina Machado, de que en las actas esas son las hubo un actas, triunfo del exactamente. 70 de la oposición contra el 30 a favor de Maduro. No, pero ¿No hay es muy otra... raro esa diferencia? Pero hay otra cosa. Sí, es enorme la diferencia y hay que ver de dónde salen los números que da Corina Machado. Pero la otra cosa importante es que la oposición está diciendo no haber podido acceder a algo así como a la mitad de las actas de mesa. ¿Okay? Entonces ahí hay un problema, una brecha de transparencia muy grande.
porque si en la mitad de las mesas electorales no se entregó el acta al delegado de la oposición, bueno, ahí hay un problema que claramente tiene que ser aclarado. Boric en Chile también lo dijo, la Cancillería colombiana, es decir, la izquierda latinoamericana está señalando que acá hay problemas de transparencia que deben ser aclarados por el bien de la ciudadanía, del pueblo venezolano y de la región. Una vez más, querido Diego, el problema es que a la interna del Frente Amplio, por ejemplo, que es la fuerza política más grande del país... no se pronunció todavía de manera orgánica. Se han pronunciado dirigentes, se han pronunciado grupos, el Frente Amplio como tal. En el día de hoy sesionan 2 de sus órganos, el secretariado y la mesa política, y ahí tendremos una visión orgánica del Frente Amplio o lo que diga... Tenés del movimiento de Liberación Tupamaro. Nacional. Sí. Sí. ¿Quieren repasar juntos lo que dice ese documento? Lo podemos poner en la tele y en la plancha. A ver si encuentro la hoja de... Acá está. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro saluda al pueblo venezolano que una vez más, en un acto eleccionario ejemplar, el concepto de los ejemplar, ¿no? Se va al otro extremo. En un acto eleccionario ejemplar decidió continuar el camino de la paz junto al proyecto bolivariano de soberanía y justicia social. La derrota del proyecto golpista de la derecha continental y del imperialismo norteamericano se transforma además en un hito de la indispensable integración de los pueblos de la patria grande. Saludamos esta decisión popular y llamamos a las organizaciones sociales y políticas a defender el derecho de los pueblos a decidir su destino. Por la liberación nacional y el socialismo habrá patria para todas y todos. MLN Tupamaros. Bien. ¿Algo para comentar? Sí, ¿cómo no? No, me pareció demasiado largo. Hubieran puesto la culpa de Estados Unidos y ya está, y era suficiente. Es el MLN. Bien, pero es una fuerza es un sector dentro de lo que es el partido más grande que tiene el Uruguay, que a su vez sorprendió porque vos tuviste declaraciones hasta, por ejemplo, de un Lima, de Andrés Lima, muy fuertes, contrarias al proceso eleccionario, ¿no? Por ahí uno podría escuchar cómo fue el senador Vergara, ¿no? Sí. Que dice que le quedaron serias dudas de la transparencia de este proceso. Sí, Vergara habla de que la falta de transparencia pone el resultado electoral anunciado bajo sospecha. Exacto. Es verdad que cuando se pronunció todavía no se había reunido con Pablo Álvarez, que es el vedor que fue justamente a Venezuela, pero que hoy iban a tener una reunión. Y que les va a decir lo que nos dijo a nosotros, quiero creer. No, miren que fue transparente. Se ve que el senador Vergara ve lo mismo que ve cualquiera de estas latitudes. Tal vez nadie se atreva a poner las manos en el fuego. Algunos sí, ¿eh? Algunos líderes políticos en nuestro país son muy contundentes. Pepe. Yo estoy totalmente sorprendido por lo que ocurrió anoche. Es una ironía, ¿no? Claro. Porque no podemos quedarnos solamente con la elección de anoche, sino analizamos mínimamente el contexto. O sea, tenemos que ver de dónde partimos, porque eso es lo que nos va a llevar a la noche de ayer. La principal candidata de la oposición, proscripta. Proscripta. Es decir, su cara no estaba en la pantalla de votación. Varios líderes también proscriptos, encarcelados. 5,5 millones de venezolanos que podían votar en el exterior, pero votan solo 220.000 porque no se les permitió, acá Uruguay es un ejemplo de lo que pasó. Votaron 100 acá, nada más, ¿no? No, pero es que no se les permitió votar, se les exigió, se les pusieron todo el tipo de trabas, se eliminó eso. Un Consejo Nacional Electoral que vendría a ser un símil de la Corte Electoral aquí en nuestro país, que durante años estuvo a cargo de Tibisay Lucena, una chavista de la primera hora, y que luego de su muerte fue ocupada por Elvis Amoroso, 2 veces diputado del chavismo, y de ahí para abajo todos chavistas en el Consejo Nacional Electoral. Sin veedores de la OEA, sin veedores de la Unión Europea, sin veedores que se supone que tienen que ser imparciales, pero por lo menos hace entrar a aquellos que pueden haber demostrado que no están de acuerdo. Con aviones retrasados para que no pudieran llegar expresidentes, por ejemplo, si vas a hacer la veeduría con Venezuela, amigos, ¿no? Me parece que no estarían cumpliendo la función. Y lo otro, y bueno, yo estuve varias veces cubriendo
elecciones en Venezuela, el tema de los colectivos, ese grupo de personas que en motos llegan armados a distintos puntos, es realmente una situación muy compleja de intimidación. Sin embargo, en Petare, en el oeste de Caracas, uno de los barrios, yo te diría que comparado con la Rocinha de Brasil, es como un barrio cerrado acá en Montevideo. Es incomparable. Un barrio privado. Lo que es Petare, claro. Es el mundo Carrasco, digamos. No, Petare es la principal, el barrio más popular, más complejo de Caracas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y es un bastión, junto con el 23 de enero, el lugar donde también está el cuartel el 4F. Son barrios netamente chavistas. Y uno que conoce eso, y ayer veía imágenes de gente aplaudiendo, diciendo se terminó, se van, no sé cuánto, realmente llamaba la atención. Porque, bueno, todo esto, evidentemente... Hubo caceroleos, ¿no? Bueno, hoy sí. Hoy hay una Caracas totalmente en silencio, pero cerca de mitad de la mañana comenzaron fuertemente caceroleos. Y por si eso fuera poco, te encontrás todavía con que las mesas en el día de ayer, en un sistema electoral que es bastante confiable por su funcionamiento, llegó a un lugar determinado y se trancó, se paró. Para la oposición, para la Mesa de Unidad Democrática, llegaron al 30%. Las actas que emiten esas máquinas y que te dicen perfectamente cuántos votos recibió cada candidato, les marcaban esa diferencia. Que además las pudimos ver porque muchos empezaron a enviar a través de las redes esas actas electorales que emite esa máquina. La diferencia era abismal, de distintos puntos del país. ¿Qué sucede? Llegó al 30 y se trancó. Hoy lo que está diciendo la oposición a esta hora de mañana, bueno, nosotros llegamos al 50. Todavía nos falta un 50%, creo lo que decía Diego. Sí. Pero ese 50 que tenemos nos muestra claramente que el oficialismo tiene un 30% y la oposición tiene un 70%. El Centro Carter, que hacía mención el tape, acaba de decir hace unos minutos en un comunicado que necesitan tener todas las actas de la votación porque de lo contrario es muy difícil que ellos puedan avalar un centro que ha avalado todas las elecciones que ha habido en Venezuela. Por otra parte, que ha sido de alguna manera el centro que más ha avalado las elecciones en ese país. Ahora, todo esto es muy sencillo. Se muestran las actas, se hace un recuento y se terminó. Y si hay un fraude, quedará demostrado. Y si no hay un fraude, también quedará demostrado. En 2013 yo cubrí la elección... Pero el tema es cómo se llega a juntar con todas las actas. Es sencillo, eso lo imprime la máquina y el acta va para los fiscales de cada partido y una va para el CNE. Es decir, las actas están. El tema es que vos las recuperes y que además las controles con las que tiene el Consejo Nacional Electoral. Y además tenés el respaldo de cada voto emitido con un comprobante adentro de la urna. Entonces eso se chequea. Son dos procesos distintos. Una O sea que a priori no habría forma de fraguar esta elección si se espera hasta que aparezcan todas las actas. A ver, si yo tengo todo eso y no digo cómo llegué al 51%, sí hay una forma de fraguarlo. Claro. Yo te digo, sí, Maduro 51%. Bárbaro, ¿y cómo llegaste? Bueno, se trancó todo. ¿No dijo Maduro que hubo un hackeo también? Sí. Entré hace minutos al Consejo Nacional Electoral, la página sigue colgada, no hay nada. Claro. Qué bárbaro. Déjame decirte una sola cosita y con esto termino. En 2013, Capriles, fui a cubrir esa elección con Maduro, primera elección después de muerto Chávez. Maduro le gana a Capriles con el 50.2 contra el 49.3. Menos de un punto. Y Capriles dice, quiero el recuento. Y desde el Consejo Nacional Electoral le dice, bueno, te lo hacemos, pero lo vamos a hacer en un 46% en forma aleatoria. Y él dice, no, yo quiero el recuento total. Claro. Finalmente se hace sobre el 46 con un margen de error del 0,02 y efectivamente los números le dan a Maduro esa diferencia. Pero siempre quedó la duda de si ya en ese momento, hace 11 años atrás, no había habido un fraude con la oposición. Así que la verdad que lo mejor que puede hacer hoy el gobierno venezolano para transparentar una elección que no tiene nada de transparente, es decir, señores, acá está todo, que entren los veedores que tengan que entrar, que vengan todos los que quieran auditar, no tenemos nada que ocultar, ponemos todo arriba de la mesa. Bien, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, Pablo, y más preguntas, ¿no? Que digo, bueno, a ver, y entonces, ¿y qué se hace? ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional? Hay que ir por el lado de publicar como presidentes, no reconozco la autoridad de Maduro, hay que quedarse callado.
¿Qué hay que hacer? Tengo entendido que hoy hay una reunión importante, ¿no, Pepe? Me El contabas Consejo antes Permanente de la OEA se va reúne a reunir. mañana, con carácter de mañana. urgente a solicitud de varios países, entre ellos Uruguay. La OEA se ha pronunciado también Sí, muchísimas veces en torno por a lo que supuesto. pasa en Venezuela y no Acá hay cambia algo nada. clave, ese pronunciamiento de Brasil, Colombia y México es fundamental también, ¿no? Ya venimos, ¿eh?